Hola a todos, mi nombre es Valeria Enríquez y en esta tarde les voy a explicar un poco sobre el laboratorio número 3, que es cinética enzimática. Eh, bueno, comencemos. Bueno, primeramente tenemos buffer fosfato, que esta es una solución amortiguadora e isotónica, cuya función es la de mantener el pH y la presión osmótica lo más parecido al ambiente biológico natural. Este está compuesto por una combinación de sales, tales como el cloruro de sodio, fosfato de sodio, el cloruro de potasio y fosfato de potasio. Su pH óptimo es de 6.7 y los diferentes pH que se ocuparon en esta práctica son de 5.4, que es un pH ácido, 6.0, que también es ácido, 6.8, que es ligeramente ácido, 7.4, que es ligeramente alcalino, y el último que es de 8, que es básico. Tenemos lo que es el almidón al 2%, que este es un carbohidrato dietético más importante en los cereales, las legumbres, las papas y otros vegetales. Químicamente, este es un polidosacárido constituido como un homopolímero de glucosa que se forma una cadena alfa glucosídica llamada glucosano o glucano. Los constituyentes principales de este son la amilosa, que varía del 13 al 20%, y la amilopectina, que varía del 80 al 85% con cadenas ramificadas de enlaces alfas. Bueno, esta concentración al 2% quiere decir que el almidón se encuentra a un 2% en una disolución total. Este almidón es el sustrato que queremos catalizar. Luego tenemos lo que es la saliva. ¿En qué consiste la saliva? Bueno, la saliva consiste que es una secreción líquida proveniente de las glándulas salivales que se extienden por toda la región de la boca, excepto en la encía y en la zona anterior del paladar. Esta está compuesta por componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Bueno, los componentes orgánicos son las proteínas, las glucoproteínas y las enzimas y las inmunoglobinas, mientras que los componentes inorgánicos están el bicarbonato y el fosfato, que se encargan estos de neutralizar los ácidos que provocan las caries. Dentro de la saliva, el agua dentro de la saliva representa el 99.5% de la saliva, que permite que los alimentos se disuelvan y perciban mejor el sabor a través del sentido del gusto. La función de la saliva en el proceso de la digestión ayuda a la formación del bolo alimenticio por la acción de la enzima que presenta. Asimismo, facilita la deglución. Tenemos también lo que es la amilasa, que este es un tipo de enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis en los enlaces 1 y 4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de glucosa. La saliva contiene amilasa que hidrolasa el almidón para formar maltosa y dextrina. La amilasa realiza su función adecuadamente cuando la temperatura y el pH son óptimos para realizar la reacción. También se utilizó cloruro de sodio al 9%. Esta concentración significa que el soluto, o sea, el cloruro de sodio, se encuentra en un 0.9% de la disolución total. Esto se utilizó para diluir la saliva en presencia de cloruro de sodio. La actividad enzimática de la amilasa aumenta al agregar cloruro de sodio. Los aniones de cloruro se encuentran en un sitio activo, aumentando así la actividad enzimática, es decir, que el cloro actúa como un cofactor del enzima. También tenemos lo que es el baño de María, que en las prácticas se colocaron tubos en baño de María a una temperatura de 38 grados centígrados durante 5 minutos. Se utilizó a 38 grados centígrados para asociarse
a temperaturas fisiológicas, es decir, a una temperatura también que esta funciona como una temperatura óptima. Y por último tenemos el yorudo de potasio o Lugol, que este método se utiliza para poder identificar polidosacáridos. El Lugol originalmente tiene un color amarillo transparente y este se utilizó en la práctica para poder identificar el almidón, ya que al poner el almidón en contacto con unas gotas de Lugol se tornará un color azul violeta. En esta práctica, cuando la coloración azul va desapareciendo en los tubos, o sea, se va viendo una decoloración, significa que el almidón se está hidrolizando. Y cuando hay una evidencia en una coloración máxima en los tubos, significa que el almidón se ha hidrolizado completamente. ¿Y por qué ocurrió esta actividad enzimática? Bueno, esta actividad enzimática ocurrió por la adición de amilasa. Bueno, se nos pide en nuestra práctica que los valores del 1 al 5, siendo 5 la mayor decoloración, anotar la intensidad del color azul vista en los tubos según su criterio y completar el siguiente cuadro. Bueno, acá tenemos el tubo del número 1 al número 5. El tubo número 1 con un pH de 5.4 con una intensidad de color de 1. El 2 con un pH de 6.0 con intensidad de 2. Luego tenemos el 4 de 7.4 con intensidad de 4. El 5 con un pH de 8, una intensidad de color de 5. Bueno, en esta imagen podemos ver en este tubo de 5.4 su intensidad siempre es azul porque el Lugol sigue detectado en el almidón. Y así sucesivamente es como se va dando la decoloración hasta llegar al tubo número 5 con un pH de 8, ya que se ve una decoloración total, ya que no hay presencia de almidón y se realizó la reacción y hubo la actividad enzimática y se hizo la hidrólisis del almidón. Bueno, luego tenemos los diferentes pHs que son 5.4, 6, 6.4, el de 7.4 y 6.8, perdón, 7.4 y el de 8. Con la velocidad de reacción que tenemos acá y podemos ver que la velocidad de reacción se ve como la intensidad del color que presentaron los tubos. El primer tubo con un pH de 5.4 tiene una velocidad de reacción de 1, porque todavía la intensidad de color la tenía presente, ¿verdad? Que era el azul que estábamos viendo en la imagen anterior. Luego el pH de 6 con una intensidad de 2. El pH de 6.8 con una velocidad de reacción de 3. El pH de 7.4 con una velocidad de reacción de 4. Y con el último tubo, con el pH de 8, tiene una velocidad de reacción de 5, que demuestra que hay una decoloración total. Suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera que, pero antes de colocarle el Lugol, se colocan a diferentes temperaturas, ¿qué cambios de color en relación a la velocidad de reacción esperaríamos? Bueno, acá los cambios van a ser muy diferentes, dado que siempre va a haber diferentes pHs en cada tubo, ¿verdad? Pero acá va a afectar más la temperatura en los tubos porque debemos entender que si al aumentar la temperatura se va a acelerar la reacción y al bajar esta temperatura la reacción va a ser más lenta, va a costar que sea la reacción, pero cabe destacar que si nosotros aumentamos mucho la temperatura, o sea, llegamos a temperaturas extremadamente altas, podemos causar que la enzima pierda su desnaturalización, su forma, y deje de trabajar y así cumple su función, que es decir, que va a perder su actividad biológica.
Acá tenemos el tubo número 1 con un pH de 5.4 a una temperatura de 4 grados centígrados, con su intensidad de color que es de 2. El tubo número 2 con un pH de 6 a temperatura ambiente de 25 grados, con intensidad de color de 3. El tubo número 3 con un pH de 6.8 a 38 grados centígrados, con una intensidad de 4. Y el tubo número 4 con un pH de 7.4 a 38 grados centígrados con una intensidad de color de 5. Y en el tubo número 5 tenemos un pH de 8 con una temperatura de 100 grados centígrados con una intensidad de color de 1, que es la que estaba sin color, ¿verdad? En la imagen que les presenté. Que esto va a perder su forma, se desnaturaliza y va a dejar de trabajar. Entonces aquí se va a decir que va a perder su actividad biológica. Luego tenemos que con los datos de los cuadros anteriores, grafique los resultados tomando en cuenta que la absorción, que la abscisa X irá a la temperatura y pH, y en la abscisa Y irá a la velocidad de reacción aproximada. Bueno, acá tenemos las diferentes temperaturas en los pHs y el pH de 5.4 a 4 grados centígrados tiene una velocidad de reacción de 2. El pH de 6 a 25 grados centígrados tiene una velocidad de 3. Luego está el pH de 6.8 a 38 grados centígrados, que este tiene una velocidad de reacción de 4. El pH de 7.4 a 38 grados centígrados, que es más alto, tiene una velocidad de reacción de 5, ¿verdad? Que luego tenemos el pH de 8 a 100 grados centígrados. Y la reacción que más fue la que favoreció el pH y la temperatura para que se pudiera decolorar más fue la reacción del tubo número 5. Bueno, el último tubo, aunque las temperaturas es muy alta, la enzima se dañó y esta no pudo hacer su actividad biológica y siempre mostrará colorado. Ese siempre se va a mostrar colorado ya que no pudo hidrolizar el almidón. Luego tenemos lo que es el pH óptimo. Y decimos que las enzimas poseen grupos químicos ionizables, que son carboxilos, aminos, tiol y mirazol, en las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿verdad? Según el pH medio, estos grupos pueden tener cargas positiva, negativa o neutra. Como la conformación de las proteínas depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la formación será la más adecuada para la actividad catálica. Y este es el llamado pH óptimo. Luego tenemos lo que es la temperatura óptima. En general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas por cada 10 grados centígrados de incremento. La velocidad de reacción se duplica y las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de ciertas temperaturas, se empiezan a desneutralizar por el calor. La temperatura a la cual la actividad catálica es máxima se llama temperatura óptima. Por encima de esa temperatura, el aumento de velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de la actividad catálica debido a la desneutralización térmica, y la actividad enzimática decrece rápidamente hasta anularse. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Pasen un feliz día y muchas gracias.